Hola, bienvenidos a este tu programa a través de la Biblia. Quiero animarte, como te dije desde el primer video, a seguir leyendo, a seguir leyendo. Recuerda que este programa es para leer el Nuevo Testamento a través de un año y eso implica leer menos de un capítulo por día. Quiero hacer una observación acerca de este plan de lectura, que es el que estamos siguiendo, para hacer notar que el día en la quinta semana, que es cuando estaremos terminando de leer el libro de Mateo, dice 22 al 26, pero Mateo tiene 28 capítulos. Así que esa es la única semana en la que vas a leer 7 capítulos, ¿ok? Las demás son 6 capítulos o 5 de promedio. Quiero hacerte ver que para el final de esta semana, para el día 22 ya debemos haber terminado el capítulo hasta el capítulo 15 de Mateo. Así que sigue leyendo y esto te va a ayudar muchísimo. Ahora, quiero hacer una observación muy clara. Dijimos que Mateo estructuró el libro de una manera muy interesante. Tiene un prólogo y un epílogo. Unas palabras al principio y unas palabras al final. El principio de los capítulos del 1 al 3, él estableció dos de sus tres propósitos que tiene. Recuerda, los tres propósitos de Mateo es hacer ver que Jesús es el rey y para eso tiene que hacer ver que él es del linaje de David. Y dice en el primer versículo, Evangelio de Jesús, hijo de David y hijo de Abraham. Y se incluye a Abraham porque Dios le hace la promesa a Abraham de que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso Mateo al final tiene a Jesús dando la gran comisión de que lleven ese mensaje del reino a todas las naciones. Entonces, en esa primera parte también vimos que el segundo propósito que tiene Mateo es hacer ver que Jesús es superior a Moisés, es el que viene a dar autoritativamente la voluntad de Dios. Y al final de esa introducción también vemos que todas estas cosas que Jesús cumplió, Él es superior por la forma en que nace y todo. Él es Dios con nosotros, Él es Emmanuel. Ahora, dijimos que Mateo hace una comparación y contraste entre Moisés y Jesús. Y así como Moisés trajo los 5 libros de la ley, Mateo está poniendo 5 bloques de enseñanza de Jesús. En otras palabras, él nos da una narrativa y luego nos da enseñanza de Jesús. Hay otra narrativa, 5 diferentes narrativas con la historia y cada una de ellas tiene una enseñanza específica de Jesús. Dijimos en la lección pasada que en la primera narrativa, que son los capítulos del 4 al 7, vemos que Jesús anuncia el reino y luego lo que se conoce como el Sermón del Monte, del 5 al 7, vimos lo que implica vivir en ese reino. Luego el siguiente bloque, vemos a Jesús trayendo el reino a este mundo, en otras palabras, haciéndolo una realidad, sanando personas que están quebrantados o que están en peligro. Y es un bloque de 9 milagros que hace en bloques de 3. Entre esos entre bloques, después de 3 milagros, hay Jesús haciendo una invitación. De otros 3 milagros, hay Jesús haciendo una invitación. Y esto implica que Mateo está tratando de decir que si queremos experimentar la gracia y el poder de Jesús, tenemos que ser sus seguidores. Y luego tenemos la enseñanza, terminamos como Jesús manda a sus discípulos a que vayan y prediquen, hagan lo que Él hizo. Y los prepara, los prepara diciéndoles cómo va a reaccionar la gente ante ese mensaje que ellos van a llevar. Y ahí fue donde terminamos el capítulo 10. En este video quiero hablarte de los capítulos del 11 al 13, que es la tercera sección de narrativa y enseñanza. En los capítulos 11 y 12, Mateo nos da una serie de historias de cómo la gente está respondiendo a Jesús y a su mensaje. Estas historias están diseñadas para que nosotros veamos cómo está respondiendo la gente. Cuando tú estés leyendo el capítulo 11 y 12, mira cómo reacciona la gente a las enseñanzas de Jesús. Tenemos 3 tipos de respuesta. Número 1, algunos responden positivamente. La gente en general dice,
Jesús es el Mesías. Nunca hemos visto a alguien hacer lo que Él hace. Nunca hemos oído que alguien enseñe de esta manera o que tenga esta autoridad. Entonces Jesús es el Mesías. Esa es una reacción positiva. Otros reaccionan de una manera neutral. Todavía no saben qué decidir sobre Jesús. Están cuestionando, ¿es Jesús el Mesías? Personas como Juan el Bautista, personas como los mismos miembros de la familia de Jesús, sus hermanos y hermanas, no saben cómo reaccionar a Jesús. Cuestionan porque vienen a preguntarle sobre su familia, etc. ¿Es Jesús el Mesías? Ellos están confundidos. Entonces, hay una respuesta positiva, una respuesta neutral y también hay una respuesta negativa. Vemos cómo los líderes religiosos, todos los escribas o maestros de la ley, todos los fariseos de esa orden religiosa que quería cumplir todo al pie de la letra, ellos piensan que Jesús es una amenaza, que Él no cumple el día de reposo, que lo que Él dice sobre Él mismo es una blasfemia, incluso llegan a acusarlo de que está haciendo las cosas por obra de Satanás. Ellos dicen, Jesús no es el Mesías. Después de ese bloque de enseñanzas, el capítulo 13, perdón, de ese bloque de historias, el capítulo 13 encontramos una serie de parábolas. Todo el capítulo son parábolas o enseñanzas que Jesús da. Tenemos a un sembrador que sale a sembrar y su semilla cae en 4 diferentes tierras. Tenemos una semilla de mostaza, tenemos la historia del trigo, la cizaña, o la perla de gran precio, o el tesoro escondido. Todas esas parábolas son un comentario, son una explicación, un comentario a las historias de cómo respondió la gente, positivo, negativo o neutral. Son un comentario sobre las historias que acabamos de leer en los capítulos 11 y 12. Algunos aceptan, otros rechazan. Pero entre esas historias está también, en esas parábolas está el hecho de que el reino de Dios es de sumo valor y no dejará de crecer y expandirse a pesar de todos los obstáculos. Sigue leyendo, que Dios te bendiga.